Hola, nosotros somos el equipo 5 y 6 y este es el Lab Tour. Matraz Erlenmeyer. Sirve para preparar soluciones, calentar reacciones y como un sistema de destilación. Puede usarse para disolver un soluto en polvo en agua destilada. Probeta. Permite contener líquidos y medir volúmenes de forma aproximada. Con ella podemos medir 50 ml de etanol. Las pipetas permiten medir la alícuota de un líquido con mucha precisión. Por ejemplo, 50 microlitros de agua destilada. Con la propipeta podemos asegurar la transferencia de líquidos de un recipiente a otro. El vaso de precipitados permite contener líquidos o sustancias para poder disolverlas, calentarlas, enfriarlas, etc. En él podemos mezclar los componentes necesarios para realizar un gel de acrilamida. Tubos de ensayo. Permiten contener líquidos y sólidos a los cuales se les va a someter a reacciones químicas u otras pruebas. Se puede usar para contener muestras de microorganismos que después serán inoculados. Un agitador magnético sirve para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más solutos. Se puede colocar dentro de un vaso de precipitados para disolver un soluto en polvo en agua destilada. Los microtubos sirven para almacenar o procesar pequeños volúmenes. En él podemos almacenar pequeñas muestras de microorganismos o ADN. Los tubos de PCR son adecuados para su empleo en termocicladores. Cuentan con una tapa termostática para evitar pérdidas de líquido por evaporación. En él se pueden contener muestras de ADN que serán amplificadas. Esta gradilla facilita el soporte y el manejo de los tubos de PCR. Los tubos cónicos sirven para la recolección, transporte o centrifugación de muestras biológicas. Puede usarse para la separación de suero por centrifugación. Las gradillas sirven para facilitar el soporte y el manejo de los tubos de ensayo y tubos cónicos. Mechero Bunsen. Sirve para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de muestras o reactivos químicos. Asa bacteriológica. Sirve para transportar, arrastrar, trasvasar inóculos al medio de cultivo y para realizar frotes. La micropipeta sirve para succionar y transferir pequeños volúmenes de líquidos, además de que permite medir la alícuota con bastante precisión. Las puntas para micropipetas son utilizadas para tomar una pequeña muestra de líquido o de solución. La caja Petri sirve para el cultivo de células, bacterias, mohos y otro tipo de microorganismos. El frasco de vidrio sirve para contener líquidos, pastillas, cápsulas o sustancias en polvo. La función del embudo es canalizar líquidos y materiales granulares en recipientes con bocas estrechas. La cámara de electroforesis de ADN permite la generación de un campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositan las muestras de ADN. La cámara de electroforesis de proteínas permite la generación de un campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositan las muestras de proteínas. La espátula sirve para tomar pequeñas muestras de compuestos o sustancias sólidas que son básicamente polvo. El termómetro permite medir la temperatura con un nivel alto de exactitud de productos que se están calentando o enfriando. Las pinzas de disección sirven para aproximar, sujetar, atraer o comprimir. Los guantes sirven para proteger al usuario en el lugar de trabajo. La espátula bacteriológica sirve para la distribución uniforme de muestras bacteriológicas sobre medios de cultivo sólidos. Las celdas para espectrofotómetro contienen las muestras durante los experimentos de espectrofotometría. Las celdas para electroporador contienen las muestras durante una electroporación. Los tubos de centrífuga se utilizan para almacenamiento de sustancias y en etapas de centrifugación para separar fases que tienen diferentes densidades. La camisa para centrífuga adapta los tubos de tamaños más comunes para usar en rotores de centrífuga. Los equipos más utilizados en el laboratorio de ingeniería genética son la incubadora, la cual tiene la función de mantener una temperatura constante para la incubación de cultivos microbiológicos. Las incubadoras son utilizadas comúnmente en el cultivo de tejidos o de microorganismos para controlar las condiciones del medio. La incubadora con agitación tiene la función de mezclar
incubar y cultivar líquidos biológicos. La fuente de poder suministra energía a la cámara de electroforesis. Se encuentra en las gavetas donde está el punto rojo. La incubadora con agitación puede ser utilizada en el estudio de la cinética bacteriana. El autoclave tiene la función de esterilizar materiales, medios de cultivo e instrumentos. El autoclave es utilizado para esterilizar material de laboratorio para cultivo de tejidos o de microorganismos. También se esterilizan medios de cultivo y material que pudo haber estado en contacto con algún microorganismo. La función de la máquina de hielo es precisamente elaborar hojuelas de hielo. La máquina de hielo puede funcionar para conservar muestras biológicas que requieran bajas temperaturas. El termociclador permite realizar los ciclos de temperatura necesarios para la amplificación de diversas hebras de ADN en la técnica de PCR o para reacciones de secuencia con el método de Sanger. Puede ser una herramienta de diagnóstico. Se puede utilizar para secuenciar el genoma de una persona y verificar la presencia de enfermedades hereditarias. La función de la balanza analítica es medir pequeñas masas con valores de precisión de lectura de 0.1 microgramos a 0.1 miligramos. La balanza analítica se utiliza cuando necesitas pesar los reactivos necesarios para preparar una solución. La función del vórtex es mezclar pequeños viales de líquido. El vórtex puede ser utilizado para mezclar soluciones o disolver reactivos en un tubo cónico. La función de la microcentrífuga es rotar muestras del laboratorio almacenadas en tubos y de esta manera se puedan separar sus componentes, ya sean líquidos o sólidos, de acuerdo a su densidad. La microcentrífuga se utiliza cuando se quiere hacer una extracción de material genético o de alguna proteína de interés en alguna muestra. La función del transiluminador es visualizar las bandas fluorescentes de proteínas y ADN en geles de electroforesis. El transiluminador se utiliza para observar y analizar proteínas, aminoácidos o ácidos nucleicos en geles con tinciones. La parrilla con agitación magnética tiene la función de calentar y agitar soluciones en recipientes con fondo plano. La parrilla con agitación magnética se puede utilizar con o sin calentamiento cuando quieres preparar una solución. La función del baño María es un calentamiento indirecto de un medio o una sustancia. El baño María se puede utilizar para incubar muestras y generar una reacción enzimática a cierta temperatura. El horno de microondas tiene la función de calentar sustancias. En el cultivo de tejidos, el horno de microondas se utiliza para calentar los medios y disolver los reactivos en agua. El espectrofotómetro es un equipo que mide la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra. El espectrofotómetro se utiliza para medir la absorbancia de diferentes muestras y así caracterizar una curva tipo. La balanza granataria tiene como función medir masas grandes con valores de precisión de 0.1 gramos. La balanza granataria se puede utilizar para medir contaminantes disueltos o sólidos suspendidos en muestras líquidas. El electroporador permite someter a células a descargas eléctricas de elevado voltaje durante tiempos cortos, abriendo pequeños poros en la superficie de la célula. El electroporador se puede utilizar para insertar plásmidos en bacterias. La función del fotodocumentador es visualizar y capturar la separación de las muestras de ADN procesadas en un gel de electroforesis. El fotodocumentador se puede utilizar para visualizar señales fluorescentes o quimioluminiscentes en geles de electroforesis. La función del potenciómetro es medir el pH de una solución, y es usado en la preparación de buffers para alcanzar el pH adecuado. El politrón sirve para homogeneizar materiales, disgregar tejidos y romper células. Puede utilizarse para procesar muestras de hojas de plantas. El gabinete de bioseguridad sirve para proteger al usuario, al ambiente de laboratorio e instrumentos de trabajo de exponerse a aerosoles infecciosos y salpicaduras, y para trabajar de forma segura con materiales contaminados y agentes patógenos en un ambiente estéril. En él podemos trabajar haciendo inoculaciones o cultivos de tejidos. La campana de extracción sirve para proteger contra la exposición a vapores químicos, gases, polvo y aerosoles. Podemos usarlo cuando vamos a extraer líquidos volátiles de su contenedor. El congelador sirve para refrigerar, almacenar y congelar diversas muestras, fluidos o sustancias a menos 20 grados centígrados. El refrigerador permite mantener en un ambiente controlado diversos fluidos y sustancias a 4 grados centígrados.
El ultracongelador permite el almacenamiento prolongado de muestras a temperaturas criogénicas de -80 °C. En él podemos almacenar muestras que serán liofilizadas.